En la fiesta de cumpleaños de mi papá, mi hermana me arrojó vino encima y gritó, «No perteneces a esta familia». Todos se rieron. Limpié mi ropa en silencio y me marché. Esa noche, presioné, cancelar, y lo envié sin dudarlo. A la mañana siguiente, el timbre sonó sin cesar. Abrí la puerta y dije fríamente, «Lo siento, no recibo a desconocidos». Soy Sofía Mendoza, tengo 30 años y dirijo una pequeña floristería en la Ciudad de México. Una semana antes del 60º cumpleaños de papá, me llamó, su voz era cálida pero distante. «Sofía, significaría mucho si vinieras». Dudé, pero acepté, sabiendo que las reuniones familiares siempre me dejaban sintiéndome como una extraña. Esa noche, en un restaurante francés, el aire crepitaba de tensión. Mi hermana se puso de pie, copa de vino en mano, con una sonrisa afilada como una cuchilla. Antes de que pudiera reaccionar, inclinó la copa y un líquido carmesí salpicó mi vestido, empapando la tela. «No perteneces a esta familia», dijo con desdén, su voz cortando la conversación. La sala estalló en carcajadas. Papá, su esposo e incluso mi hermana menor se unieron, con los ojos brillantes de burla. Mi rostro ardía, pero no me inmuté. Tomé una servilleta, limpié la mancha y salí, mientras sus risas resonaban detrás de mí. Esa noche, mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba en mi escritorio y abría mi computadora portátil. La empresa emergente de mi hermana había dependido de mi apoyo financiero durante años, y yo había llegado a mi límite. Escribí un breve correo electrónico, cancelé el contrato y lo envié sin pensarlo 2 veces. Por la mañana, el timbre sonó sin cesar. Abrí y me encontré a su esposo, con el rostro pálido de pánico. Me crucé de brazos y le dije fríamente, «Lo siento, no recibo a desconocidos». Si alguna vez te has sentido menospreciado por tu propia familia, comparte tu historia en los comentarios. Y no olvides suscribirte, porque esta historia apenas comienza. Mientras crecía, veía a mi hermana, Valeria, absorber los elogios de papá como una esponja. En cada reunión, él presumía de su último proyecto, una llamativa empresa emergente que vendía vestidos de boutique a personas influyentes. Valeria tenía un don para llamar la atención, su confianza era casi cegadora. Mientras tanto, mi floristería, con sus ingresos estables pero modestos, era apenas una nota a pie de página en las historias de papá. «Es solo un pasatiempo», decía, restando importancia a mis años de esfuerzo para mantener las puertas abiertas. Mi hermana menor seguía el ejemplo de Valeria, pendiente de cada una de sus palabras, mientras que su esposo asentía, siempre con la vista puesta en el próximo negocio. Hace un par de años, Valeria se me acercó con una propuesta. Su empresa emergente necesitaba dinero para expandirse, nuevos diseños, anuncios más grandes, una tienda temporal en la Condesa. Se inclinó, con su voz suave como la seda, prometiendo que obtendría una parte de las ganancias si firmaba como inversora silenciosa. Dudé, conociendo su historial de promesas vacías, pero cedí y le transferí 200.000 pesos para mantener su sueño a flote. Pasaron los meses, luego los años, y no recibí ni un centavo de vuelta. Valeria esquivaba mis llamadas, excusándose con problemas de flujo de caja. Papá, por supuesto, nunca la cuestionó. Simplemente asentía, diciendo, «Ella tiene grandes planes». Esta fiesta de cumpleaños para papá era el escenario de Valeria. Había reservado el restaurante francés más elegante de Polanco, con candelabros relucientes y camareros que se deslizaban como si estuvieran en un ballet. Cada detalle llevaba su nombre, las tarjetas de menú personalizadas, el cuarteto de jazz que contrató, incluso los centros de mesa florales que había pedido a una tienda rival, no a la mía. Pasé días elaborando un ramo para papá, una mezcla de lirios y rosas, cada tallo elegido con esmero. Cuando se lo entregué, apenas lo miró y lo dejó a un lado en una mesa abarrotada. Entonces, Valeria entró triunfalmente, presentando un elegante maletín de cuero grabado con las iniciales de papá. Su rostro se iluminó y la abrazó, llamándolo, perfecto para un hombre de mi categoría. La sala aplaudió, y sentí que mi pecho se oprimía, mi regalo olvidado en el resplandor de su actuación. Siempre había sabido cuál era mi lugar en la familia, pero esa noche, me golpeó de manera diferente. Cada movimiento de Valeria estaba calculado, desde la forma en que brindó por papá hasta la manera en que dirigía las conversaciones hacia el brillante futuro de su empresa emergente. Se aseguró de que cada invitado supiera que ella era la estrella,
con su risa más fuerte y sus historias más grandiosas. Mi hermana menor la seguía, repitiendo sus bromas, mientras su esposo bebía vino, sonriendo con aire de suficiencia ante el estilo de Valeria. Me senté en silencio, observando cómo la sala orbitaba a su alrededor, con las manos cruzadas en mi regazo. Había traído un vestido de repuesto por si había derrames, una costumbre de años de ser la práctica. No esperaba necesitarlo tan pronto. La planificación de Valeria fue más allá del menú y la música. Había orquestado la velada para hacerme sentir pequeña, para recordarme que nunca estaría a la altura. La indiferencia de papá dolía, pero no era nueva. Él siempre había visto a Valeria como la que tenía ambición, mientras que yo era simplemente la que se las arreglaba. Bebí mi agua, evitando el vino, sabiendo que necesitaba tener la cabeza despejada. Capté la mirada de Valeria desde el otro lado de la mesa, sus ojos agudos como si estuviera esperando algo. No sabía entonces lo que había planeado, pero el aire se sentía pesado, como una tormenta a punto de estallar. A mitad de la cena de cumpleaños de papá, con el tintineo de las copas llenando el restaurante francés, Valeria se puso de pie, con su copa de vino inclinada en un ángulo peligroso. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, antes de que pudiera moverme, movió la muñeca. El vino tinto salpicó mi vestido, un choque frío contra mi piel. No perteneces a esta familia, dijo, su voz lo suficientemente afilada como para silenciar la mesa. Las risas estallaron, ásperas y crueles. Su esposo soltó una fuerte carcajada, reclinándose en su silla, mientras papá simplemente miraba hacia otro lado, con el rostro inexpresivo. Mi hermana menor, Lucía, soltó una risa nerviosa, con los ojos fijos en el suelo como si no estuviera segura de si debía reírse. Los demás invitados viejos colegas de papá, algunos primos se unieron a la diversión, un cuchillo retorciéndose en mi pecho. No grité ni lloré. Tomé una servilleta de la mesa y limpié la mancha que se extendía, mi mano firme a pesar del calor que subía por mi rostro. Valeria se inclinó hacia adelante, su sonrisa ensanchándose, desafiándome a reaccionar. La miré a los ojos, con expresión vacía, y eché mi silla hacia atrás. El raspado de la madera en el suelo cortó las risas. Sin decir una palabra, salí, mis tacones resonando en las baldosas pulidas, sus ojos clavados en mi espalda. Todavía podía oír la voz burlona de Valeria mientras la puerta del restaurante se cerraba detrás de mí. En mi coche, me senté por un momento, las luces de la calle proyectando sombras en el tablero. La humillación no era nueva, pero esa noche se cristalizó en algo más, claridad. Había pasado años tratando de encajar en una familia que me veía como inferior, siempre la que no estaba a la altura. El numerito de Valeria no era solo una broma, era una declaración, una línea trazada en la arena. Conduje a casa, las luces de la ciudad borrosas a mi paso, mi mente acelerada pero tranquila. Sabía lo que tenía que hacer. En mi apartamento, me quité los zapatos y abrí mi computadora portátil. El contrato de la empresa emergente de Valeria me devolvió la mirada, una cadena digital que había permitido que me atara durante demasiado tiempo. Me había suplicado que invirtiera años atrás, prometiendo ganancias que nunca llegaron. Mis 200.000 pesos habían sostenido sus vestidos de boutique, sus campañas en redes sociales, su supuesto imperio, mientras ella despreciaba mi floristería como un lindo pasatiempo. Me desplacé hasta el final del acuerdo, mi dedo flotando sobre el teclado. Los términos eran claros, podía retirar mi financiación con una sola notificación. Escribí un breve correo electrónico, profesional pero definitivo, con efecto inmediato, doy por terminada mi inversión en su empresa. Le di a enviar, el suave clic de la tecla más fuerte que las risas del restaurante. El peso no se desvaneció, pero algo cambió. No solo estaba cortando un lazo financiero, estaba rompiendo con años de ser ignorada, de tragarme mi orgullo para mantener la paz. La empresa emergente de Valeria dependía de mi dinero para mantenerse a flote. Sin él, su cadena de suministro se detendría, sus pedidos se acumularían y sus inversores comenzarían a hacer preguntas. Ya podía imaginarla revisando su correo electrónico, su rostro contorsionándose al darse cuenta de que su red de seguridad había desaparecido. Cerré mi computadora portátil y me recliné, mirando al techo. Por primera vez en años, sentí que estaba pisando tierra firme, no mendigando migajas en una mesa donde nunca había sido bienvenida. No dormí mucho esa noche. Mi mente repasaba la cena, la sonrisa burlona de Valeria, el silencio de papá.
Pero no estaba enojada. El enojo habría sido demasiado fácil. Esto era algo más frío, más afilado, una determinación que no sabía que tenía. Pensé en la risa vacilante de Lucía, en cómo había apartado la mirada como si supiera que algo andaba mal, pero no pudiera liberarse de la órbita de Valeria. Me pregunté si alguna vez vería a través de la farsa de su hermana. En cuanto a papá, su silencio hablaba más que cualquier palabra. Él había elegido su bando hacía mucho tiempo, y no era el mío. Al mediodía del día siguiente, mi cuñado, Marcos Robles, estaba en mi puerta, con cara de negocios. No llamó suavemente, su puño golpeó la puerta como si fuera el dueño del lugar. Abrí, apoyándome en el marco, con los brazos cruzados. La corbata de Marcos estaba floja, su mandíbula tensa y sus ojos se movían con un pánico apenas disimulado. Tienes que restablecer ese contrato, dijo, su voz cortante, saltándose cualquier pretensión de cortesía. El negocio de Valeria no puede funcionar sin tu dinero. ¿Lo sabes? Ni una palabra sobre la cena, ni una disculpa por la humillación, solo una exigencia, como si les debiera los ahorros de mi vida. Lo miré fijamente, con expresión impasible. Estás en mi porche pidiendo favores después de lo de anoche, dije, mi tono agudo. Se movió incómodo, murmurando sobre prioridades de negocios, pero lo interrumpí. Estoy harta de rescatarla. Cerré la puerta, sus protestas ahogadas detrás de ella. De vuelta adentro, tomé mi teléfono, mis manos temblando con una mezcla de ira y determinación. Algo en la urgencia de Marcos se sentía extraño, como si hubiera más en juego de lo que dejaba entrever. 2 días después, abrí la aplicación de seguridad de mi floristería, una precaución que había instalado después de una serie de pequeños robos en el vecindario. La grabación se cargó y se me encogió el estómago. A las 2 de la mañana, Valeria y una figura encapuchada estaban fuera de mi tienda, con latas de pintura en aerosol roja en sus manos. Garabatearon, fraude, en letras irregulares en la fachada, la pintura goteando como sangre. Luego, Valeria tomó un ladrillo y rompió 3 escaparates con golpes deliberados, el vidrio haciéndose añicos en la acera. Su amigo arrojó bolsas de comida podrida y botellas rotas en mi exhibición de flores al aire libre, arruinando hileras de tulipanes y margaritas que había pasado semanas arreglando. La grabación terminó, y me quedé sentada, con la respiración entrecortada, reviviendo la traición. Tomé mi cámara y conduje hasta la tienda, el sol de la mañana duro contra los destrozos. La pintura roja gritaba en la fachada. Las ventanas rotas parecían heridas abiertas. Y el hedor a comida en mal estado me golpeó incluso antes de salir del coche. Tomé fotos de cada detalle, el vidrio irregular, las letras manchadas, los pétalos aplastados bajo la basura. Una vecina que barría su escalinata negó con la cabeza y dijo, vi a 2 personas huyendo anoche, pero estaba demasiado oscuro para decir quiénes eran. Asentí, con la mandíbula apretada, ya calculando. Los daños costarían al menos 200.000 pesos en reparaciones, ventanas nuevas, eliminación de la pintura, reemplazo de la mercancía arruinada. Esto no era solo vandalismo, era personal, un ataque calculado para golpearme donde más me dolía. Llamé a mi abogado, Arturo Morales, desde la tienda, mi voz firme a pesar del caos a mi alrededor. Había conocido a Arturo años atrás cuando necesité ayuda con una disputa de arrendamiento, y su enfoque tranquilo y práctico se me había quedado grabado. Necesito que vea algo, dije, enviándole por correo electrónico las grabaciones de seguridad y las fotos. Me devolvió la llamada en menos de 1 hora, su tono sombrío. Esto es vandalismo claro y directo, posiblemente relacionado con la terminación de tu contrato, dijo. Podemos presentar una demanda contra Valeria por daños a la propiedad. Las grabaciones son condenatorias. Caminé por la tienda, pisando cristales rotos, y le dije que comenzara a redactar los documentos. Quiero que responda por esto, dije, mis palabras cortantes pero firmes. Al colgar, pensé en papá, en cómo había permanecido en silencio en la cena, dejando pasar las payasadas de Valeria. Me pregunté si le importaría esto, o si encontraría una manera de excusarla de nuevo. Lucía también cruzó por mi mente, su risa vacilante en la fiesta, la forma en que había apartado la mirada. Quizás no estaba tan metida en el bando de Valeria como había pensado, pero aparté esos pensamientos. Esto ya no se trataba de ellos. Valeria había cruzado una línea, y no iba a dejar que se saliera con la suya.
Cerré la tienda, las fotos guardadas en mi teléfono, y conduje a casa, mi mente puesta en la lucha que se avecinaba. Esa tarde, llamé a Arturo, y estaba listo para luchar. Me senté en la mesa de mi cocina, con el teléfono pegado a la oreja mientras él revisaba la evidencia que le había enviado antes. Este es un caso sólido, dijo, su voz tranquila pero firme. Podemos presentar una demanda civil contra Valeria por daños a la propiedad y buscar una compensación total por las pérdidas en tu tienda, además de daños punitivos para disuadirla de volver a hacer esto. Explicó el proceso: presentar la demanda en el tribunal local, entregar los documentos y presionar para una resolución rápida dada la prueba clara. Me recliné en mi silla, mis dedos tamborileando sobre la mesa. Sigamos adelante, le dije. Quiero que responda por lo que hizo. Arturo prometió tener la documentación lista para la mañana, su confianza me tranquilizó de una manera que no esperaba. Antes de que pudiera dejar mi teléfono, vibró con un mensaje de texto de Lucía. Escuché que algo pasó en tu tienda, escribió. ¿Fue realmente Valeria? Su mensaje me tomó por sorpresa, nunca antes había cuestionado las acciones de Valeria. Le respondí, siendo breve, la evidencia apunta a ella. Eso es grave, respondió Lucía casi al instante. No parece propio de ella. O tal vez sí. Sus palabras insinuaban duda, como si estuviera empezando a ver a través de la fachada pulida de Valeria. No la presioné, pero su vacilación se sintió como una pequeña victoria, una señal de que podría no permanecer ciegamente leal para siempre. Miré su mensaje, preguntándome si finalmente se liberaría de la influencia de Valeria. Al día siguiente, conduje a la oficina de Arturo en el centro de la Ciudad de México, un espacio modesto con pilas de archivos legales que cubrían las paredes. Deslizó un grueso documento sobre su escritorio, la demanda detallada en términos precisos, una compensación de 200,000 pesos por daños, más los costos por la pérdida de negocio debido al cierre de la tienda durante las reparaciones. Lo leí, sintiendo el peso de cada palabra. Esto no era solo por dinero, se trataba de trazar una línea que Valeria no pudiera volver a cruzar. Firmé los formularios, mi firma nítida y deliberada, y Arturo los presentó en el tribunal esa tarde. Valeria será notificada mañana, dijo, con la mirada fija. Esto es solo el comienzo. Al anochecer, la noticia del incidente había comenzado a extenderse por la comunidad. Una florista local que había pasado por mi tienda para dejar suministros publicó sobre los daños en una aplicación del vecindario, sin nombrar a Valeria, pero mencionando el desastre que habían dejado. Los comentarios llovieron, algunos expresaban conmoción, otros curiosidad sobre quién era el responsable. Una clienta habitual me envió un mensaje: la gente está hablando de tu tienda. Espero que estés bien. No respondí, pero el rumor crecía. Las redes sociales de Valeria, generalmente un escaparate del glamour de su empresa, se habían silenciado, una señal de que estaba sintiendo la presión. Una vendedora que conocía del mercado de Jamaica llamó, diciendo que había oído rumores sobre Valeria en una cafetería local, palabras como imprudente y maliciosa, flotando en el aire. Podía sentir la inquietud de Valeria a distancia, aunque aún no se había puesto en contacto. Arturo me había advertido que podría intentar tergiversar la historia, tal vez incluso presentarse como la víctima. Mantente enfocada, me aconsejó. Pronto sentirá la presión. Asentí, imaginando a Valeria revisando las publicaciones del vecindario, su confianza resquebrajándose. El rostro de papá apareció en mi mente. ¿Llamaría para defenderla como siempre? Lo dudaba, pero el pensamiento persistía. El mensaje de Lucía, sin embargo, me dio un atisbo de esperanza. Su duda era nueva, un cambio que no había visto venir. Al salir de la oficina de Arturo, con la demanda firmada en mi bolso, sentí una fuerza tranquila crecer en mi interior, como si finalmente estuviera recuperando el control. Unos días después, un tembloroso mensaje de voz de Laura Ortiz, una ex empleada de Valeria, lo cambió todo. Lo puse en altavoz, su voz temblaba mientras decía que había trabajado para la empresa emergente de Valeria hasta el año pasado y que tenía algo urgente que compartir. Tengo documentos, susurró. Muestran que Valeria usó tu nombre para facturas falsas y un préstamo no autorizado. La llamé de vuelta, mi pulso acelerándose. Laura explicó que había encontrado archivos que mostraban que Valeria había falsificado mi firma en facturas de suministros que nunca fueron entregados, embolsándose miles.
También había obtenido un préstamo de 400.000 pesos a mi nombre sin mi conocimiento, afirmando que era para su boutique. Laura había guardado copias, temiendo que los negocios turbios de Valeria volvieran para atormentarla. No podía seguir callada, dijo, prometiendo enviar la evidencia. Esa tarde, Lucía apareció en mi apartamento, con el rostro pálido y las manos inquietas. Necesito hablar, dijo, entrando. Se sentó en mi sofá, su voz baja pero firme. Valeria me hizo guardar silencio sobre sus problemas de dinero, admitió. Dijo que era para proteger a la familia, pero vi cómo manipulaba las cosas, especialmente contigo. Los ojos de Lucía se encontraron con los míos, y por primera vez, no se escondía detrás de la sombra de Valeria. Estoy de tu lado, dijo con firmeza. Lo que hizo estuvo mal. Sus palabras me golpearon con fuerza, no solo su apoyo, sino su confesión sobre la presión de Valeria. Asentí, manteniendo mis emociones bajo control. Gracias, dije. Eso significa más de lo que imaginas. Esa noche, reenvié los documentos de Laura a Arturo, mis dedos firmes mientras adjuntaba los archivos. Me llamó en cuestión de horas, su voz aguda y concentrada. Esto es explosivo, dijo. Las acciones de Valeria no son solo vandalismo, son fraude. Podemos enmendar la demanda para incluir estos cargos, lo que la golpeará más fuerte. Describió las nuevas acusaciones: falsificación y préstamo no autorizado, cada una respaldada por la evidencia de Laura. Esto podría llevar a cargos criminales si el tribunal lo impulsa, añadió. Le dije que siguiera adelante, mi resolución inquebrantable. Añádelo todo, dije. Necesita enfrentar todo el peso de esto. Arturo prometió presentar la demanda enmendada al día siguiente, aumentando la presión sobre el imperio en ruinas de Valeria. Esa noche, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Marcos. Estás cometiendo un error, decía. Retira esta demanda o te arrepentirás. Sus palabras fueron contundentes, un intento desesperado por intimidarme. Miré la pantalla, con la mandíbula apretada, pero no me inmuté. Había pasado años cediendo para mantener la paz, pero ya no más. Le respondí, las amenazas no cambiarán la verdad, y luego bloqueé su número, con las manos firmes. Los planes de Valeria se estaban desmoronando, y el mensaje de Marcos solo probaba cuán hundidos estaban. Pensé en papá, preguntándome si ya se habría enterado de la demanda. ¿Intentaría mediar como siempre hacía por Valeria? Dudaba que pudiera convencerme ahora. El apoyo de Lucía persistía en mi mente mientras yacía despierta esa noche. Ella siempre había sido la callada, atrapada entre el carisma de Valeria y el favoritismo de papá. Su elección de apoyarme se sintió como un punto de inflexión, una grieta en la dinámica familiar que nunca pensé que cambiaría. La evidencia de Laura era otro golpe, uno que Valeria no podía esquivar. La comunidad ya estaba alborotada, y ahora, con el fraude añadido a la mezcla, la reputación de Valeria estaba en juego. La imaginé revisando sus correos electrónicos, viendo los nuevos cargos, su habitual confianza reemplazada por el pánico. Al cerrar los ojos, sentí una extraña calma. No era victoria, todavía no, pero sí la certeza de que finalmente estaba luchando en mis propios términos. Una tarde, sonó el timbre y vi a Valeria parada allí. Su rostro estaba demacrado, su habitual aplomo reemplazado por un tic nervioso en sus ojos. Abrí la puerta, manteniendo mi expresión fría. Por favor, dijo, su voz suave, casi suplicante. ¿Podemos hablar? Por el bien de nuestra familia, retira la demanda. Juntó las manos, sus palabras goteando desesperación. Podemos arreglar esto en privado. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, y dejé que el silencio se prolongara. Su excusa se sentía hueca, un último esfuerzo desesperado por salvarse. Lo siento, no recibo a desconocidos, dije, mi tono plano, haciendo eco de su crueldad de aquella noche en el restaurante. Su rostro se descompuso, pero cerré la puerta antes de que pudiera responder, el clic de la cerradura fue definitivo. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con notificaciones. Valeria había recurrido a las redes sociales, publicando una larga diatriba en la página de su empresa emergente. Me llamó, destructora de familias, afirmando que nos estaba destrozando con acusaciones infundadas para arruinar su negocio. La publicación fue un movimiento calculado,
pintándola como la víctima para ganar simpatía. Había etiquetado a conocidos en común, buscando apoyo, sus palabras pulidas pero venenosas. Me desplacé por los comentarios, con la mandíbula apretada. Algunas personas creyeron su historia, dejando mensajes de aliento, pero otras no fueron tan rápidas en creerle. Un vendedor local que conocía comentó: «Esto no cuadra». «¿Cuál es la historia completa?». Otro conocido escribió: «Parece que hay más en esto». La duda se estaba extendiendo, y el control de Valeria sobre su narrativa se estaba desvaneciendo. Llamé a Arturo esa tarde, mi voz firme mientras le contaba sobre la publicación de Valeria. «Está tratando de volver esto en mi contra», dije, enviándole una captura de pantalla. No dudó. «Esto es difamación», dijo, su tono agudo. «Te está acusando públicamente de falsedades para dañar tu reputación. Podemos añadir esto a la demanda, calumnia además de los cargos existentes». Explicó que su publicación, especialmente con su amplio alcance, fortalecía nuestro caso. «Redactaré la enmienda hoy», dijo. «Estamos construyendo un frente sólido para la fecha del juicio». Le di las gracias, mi resolución endureciéndose. El intento de Valeria de influir en la opinión pública estaba resultando contraproducente, y no iba a dejar que reescribiera la verdad. Al anochecer, el debate en línea se había intensificado. Una amiga del mercado me envió un mensaje diciendo que había visto la publicación de Valeria pero no se la había creído. «Demasiada gente sabe lo que ha estado pasando», escribió. Otro vecino me escribió: «La historia de Valeria suena ensayada. ¿Tienes apoyo aquí?». Sus palabras fueron un pequeño consuelo, pero el verdadero cambio fue la respuesta de la comunidad. La imagen pulida de Valeria, construida sobre años de encanto, se estaba resquebrajando bajo el escrutinio. Su publicación tenía la intención de reunir a una multitud, pero se estaba volviendo en su contra, con más comentarios cuestionando su versión de los hechos que defendiéndola. Podía imaginarla actualizando la página, viendo cómo su plan se deshacía, su confianza sacudida. Pensé en papá, preguntándome si habría visto la publicación de Valeria o si se habría enterado de la creciente reacción negativa. ¿Llamaría, tratando de suavizar las cosas como siempre hacía? El apoyo de Lucía de nuestra última conversación persistía en mi mente. Ella había elegido mi bando, y esa elección se sentía como un salvavidas. La evidencia de Laura nos había dado una ventaja, y ahora las propias palabras de Valeria estaban añadiendo peso a nuestro caso. Mientras estaba sentada en mi apartamento, con el zumbido de la ciudad filtrándose por la ventana, sentí una fuerza tranquila. Arturo se estaba preparando para el tribunal, y yo estaba lista para enfrentar lo que Valeria lanzara a continuación, sabiendo que la verdad estaba de mi lado. Un mes después, tras semanas de tensión, me enfrenté a Valeria en el tribunal, donde la verdad ya no tenía dónde esconderse. Me senté en la primera fila, con las manos entrelazadas mientras el juez dictaba el veredicto. Valeria y Marcos fueron condenados a pagar 500.000 pesos por los daños, el fraude y la difamación que habían infligido. El mazo golpeó, y el rostro de Valeria perdió todo su color, su pulida confianza desaparecida. Su empresa de moda, una vez sostenida por mentiras y dinero prestado, se derrumbó bajo el peso del fallo. Ningún inversor la tocaría ahora, y sus proveedores ya habían comenzado a retirarse, reacios a verse vinculados a su nombre empañado. Marcos, sentado a su lado, miraba al suelo, sus propias perspectivas de negocio desmoronándose mientras los bancos rechazaban su solicitud de contrato, citando su implicación en el escándalo. Una auditoría fiscal se cernía sobre ellos, su red financiera desmoronándose bajo el escrutinio. Las consecuencias no terminaron ahí. La reputación de Valeria en la comunidad estaba hecha jirones. Los dueños de negocios locales, una vez seducidos por su encanto, le dieron la espalda, rechazando sus propuestas de préstamos o asociaciones. Los susurros la seguían, la gente hablaba de sus acciones en el mercado, en las cafeterías y en los foros del vecindario. Había perdido la confianza que había pasado años construyendo, y ninguna cantidad de manipulación podía arreglarlo. Marcos enfrentó su propio ajuste de cuentas, su red profesional reduciéndose a medida que sus colegas se distanciaban. Incluso papá sintió los efectos. Su apoyo inquebrantable a Valeria lo había pintado como parcial, y el respeto de la comunidad por él se desvaneció. No se había puesto en contacto conmigo desde el juicio, y no esperaba que lo hiciera. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier defensa que pudiera haber ofrecido.
Lucía, sin embargo, fue diferente. Apareció en mi floristería una semana después del veredicto, su sonrisa vacilante pero genuina. Quiero ayudar, dijo, arremangándose. Pasamos días pensando en formas de expandir el negocio, contactando a nuevos proveedores de todo Morelos. La habilidad de Lucía para la negociación brilló. Consiguió acuerdos con 2 productores locales, asegurando un suministro constante de rosas y lirios a mejores precios. Su apoyo no fue solo práctico, fue un puente entre nosotras, reconstruyendo lo que años de tensión familiar habían roto. Nos reímos mientras tomábamos café, planeando una nueva exhibición en el escaparate, y por primera vez en años, sentí que tenía una hermana que me veía por quien era. Cortar los lazos con Valeria, Marcos y papá fue más fácil de lo que esperaba. No bloqueé sus números ni monté una escena, simplemente dejé de responder. Sus mensajes disminuyeron, y dejé que el silencio creciera. Mi energía se centró en la tienda, en Lucía, en la vida que estaba construyendo sin sus sombras. La comunidad se unió a mi alrededor, con clientes dejando reseñas entusiastas y vecinos pasando a ver cómo estaba. Una clienta habitual, una panadera de la misma calle, me trajo una caja de pan dulce una mañana, diciendo, «Te mereces esto después de todo». Cada gesto me recordaba que no estaba sola, que había encontrado un nuevo tipo de familia en las personas que me valoraban. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la verdadera lección no era sobre ganar la demanda o demostrar que Valeria estaba equivocada. Se trataba de valorarme lo suficiente como para alejarme de la toxicidad. Durante años, había dejado que la culpa y los lazos familiares me frenaran, pero enfrentarme a Valeria me enseñó que algunos vínculos es mejor romperlos. Mi tienda prosperaba, mi corazón estaba más ligero, y estaba avanzando en mis propios términos. No necesitaba su aprobación para saber mi valor. Me lo había demostrado a mí misma. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.